Tema 10. Gravitación. Aquí veremos en qué consiste la gravedad, cómo se describe y qué propiedades tiene. Apartado 1. Leyes de Kepler. Todos los cuerpos que sienten fuerza también las producen. Eso lo vimos en la tercera ley de Newton. Sin embargo, eso no nos dice mucho sobre el origen de las fuerzas más allá de ese cuerpo lo ha hecho. Hemos visto hasta ahora diversas fuerzas, la tensión, el peso, la fuerza recuperadora del muelle, y hay otras muchas que no hemos visto. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿podemos clasificar esas fuerzas? ¿Hay algún proceso o varios que nos expliquen todas las fuerzas que vemos en la naturaleza? La respuesta corta es no. La unificación de fuerzas es uno de los objetivos últimos de la física y aunque aún no se ha conseguido, sí ha habido éxitos parciales. Por ejemplo, las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas parecían en su momento independientes, pero ahora se sabe que son manifestaciones de la fuerza electromagnética. En la actualidad hay 4 tipos de fuerzas fundamentales: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Estrictamente hablando son 3, ya que hace algunas décadas se consiguió unificar la fuerza electromagnética y la nuclear débil en la llamada teoría electrodébil, pero como ambas fuerzas son muy distintas se suelen estudiar como independientes en muchas aplicaciones prácticas. En cualquier caso, sean 3 o 4, aquí no nos importa, ya que vamos a centrarnos en una de ellas, la fuerza gravitatoria. La gravedad es una fuerza débil, pero desempeña un papel fundamental ya que es acumulativa. Todas las fuerzas gravitatorias son atractivas, como ya veremos, y tiene un alcance infinito. La fuerza gravitatoria es algo que experimentamos todos los días a nuestro alrededor y vamos a estudiarlo un poco. Las primeras leyes sobre gravedad se deben a Johannes Kepler, quien a comienzos del siglo XVII examinó el movimiento de los planetas. Sus estudios permitieron extraer 3 leyes empíricas que en la actualidad se siguen conociendo como las 3 leyes de Kepler. La primera ley nos dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas, con el Sol en uno de los 2 focos. Os recuerdo que una elipse es una extensión de la circunferencia. En lugar de un centro hay 2 focos y en lugar de un radio hay 2 distancias llamadas semieje mayor y semieje menor. Os recomiendo que hagáis un pequeño refresco de las propiedades de la elipse si os hace falta. La segunda ley nos dice que el radio vector, es decir, la línea que une el Sol con un planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. Eso significa que si dejamos pasar un cierto intervalo de tiempo, el área definida por ese radio vector conforme se mueve es la misma, sea cual sea la posición del planeta. Finalmente, la tercera ley nos relaciona el periodo de traslación de un planeta con su semieje mayor, si es una órbita elíptica, o con su radio, si es una órbita circular. Concretamente nos dice que para los planetas, el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del semieje mayor. Estas reglas las dedujo Kepler a partir del movimiento de los planetas, pero en principio puede aplicarse a cualquier cuerpo que gire en torno a otro mediante fuerzas gravitatorias. Sin embargo, Kepler nunca supo por qué los planetas se movían así. No tenía conocimiento de los mecanismos de la gravedad, no sabía nada sobre fuerzas o sobre interacciones. Solamente se limitó a observar y deducir, que ya es mucho. Las leyes de Kepler son lo que se llaman leyes fenomenológicas. Describes algo pero no sabes por qué sucede así. Eso le tocaría explicarlo a Newton. Por cierto, si alguien quiere saber más sobre la vida y milagros de Kepler, le recomiendo el vídeo La armonía de los mundos, que forma parte de la serie Cosmos de Carl Sagan, y que os recomiendo totalmente.